Cantemos al Señor un himno clásico que se llama Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él lo transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hola hermanos, buenas noches. Queremos enviarles desde aquí de nuestra amada Iglesia Benecer un abrazo virtual por este año que culmina. Estamos en vísperas de que termine este año y que inicie uno nuevo. Y bueno, reflexionando un poco respecto a esto, estaba viendo en las noticias, ya saben, en la televisión, algunos programas en los cuales se hacen diferentes rituales o está acostumbrada la gente a hacer diferentes rituales para que les vaya mejor el año que entra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios,
debemos de poner toda nuestra confianza en Él únicamente, dejarnos de rituales y sacar las maletas, barrer la casa para afuera. Nada de eso es tan poderoso como el amor que Dios tiene por nosotros y la confianza que nosotros debemos tener en Él, hermanos. Reciban un abrazo. Qué gusto poderlos acompañar en la cena de fin de año. Seguramente estarán acompañados por alguien más y esperamos que la palabra que hoy se lleve a casa hable a sus vidas y a sus corazones. El tema de hoy es la voz de Dios y vamos a iniciar con algunos versículos. Voy a iniciar en el Salmo 29 del verso 3 al 9. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jeremías 38, del 19 al 20. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Job 33, del 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Salmo 119, del versículo 129 al 130. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y hermano, como mencionamos en un inicio, estamos en vísperas de que termine este año. Y cuando termina un año, concluye un año, inicia uno nuevo, somos muy dados a hacer propósitos para el siguiente año, ¿no? Que si nos vamos a poner a dieta, que si vamos a comer menos, vamos a hacer más ejercicio. Yo creo que los propósitos que tendríamos nosotros que pensar, ponernos el día de hoy, tendrán que ver más con lo espiritual. Ser más fuertes en la palabra de Dios, conocer más de Él, asistir más a la iglesia, asistir más al templo, cuando obviamente espero que este 2021 ya pronto podamos estar reuniéndonos de manera física. Esos son los propósitos que deberíamos de tener. Yo quiero hablarles de un propósito que es muy específico, que es escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Escuchar lo que Dios nos está queriendo decir a cada uno de nosotros mediante su palabra y de algunos otros métodos o sistemas que emplea para hablarnos, para hablar en nuestra vida. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Y Él habló también ayer. Habla hoy y seguirá hablando en el futuro. Porque su deseo es comunicarse con su pueblo. Ese es el deseo que tiene Dios. Siempre ha querido hablarnos, tanto en el pasado como ahora.
En el pasado tenemos algunos testimonios que en el Antiguo Testamento la voz de Dios fue escuchada por los apóstoles y profetas. Tenemos el ejemplo de Moisés. Dios habló a Moisés. Y nos enseña en la Biblia que esa comunicación que tuvo con Moisés fue cara a cara. No hubo ningún intermediario, no hubo nada que le hiciera saber a Moisés la palabra de Dios, sino fue un encuentro personal, cara a cara, un grandioso encuentro el que tuvo con Moisés. En Éxodo 3:14 dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahí escuchamos la voz de Dios hablándole directamente a Moisés. También le habló a Samuel. A Samuel no se le presentó como tal, como lo platicamos ahorita con Moisés, pero la voz que escuchó Samuel era algo audible, algo que sí se escuchaba. Se escuchaba la voz de Dios. En 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué maravilloso, hermano. Aquí estamos viendo que Dios le habló a Samuel por su nombre, y Samuel hizo lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que escuchar esa voz y tenemos que ser obedientes. Debemos de pararnos frente a Dios y decirle: habla, porque tu siervo oye, porque tu siervo está dispuesto a escucharte y a obedecer lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. No solamente habló en el Antiguo Testamento, también le habló en el Nuevo Testamento vemos que también Dios le habló a los apóstoles y a los profetas. Dios le habló a Pablo, y todos conocemos la historia de Pablo, cómo él era perseguidor de los cristianos. Era una persona malvada con los cristianos, no los quería exterminarlos a todos. Y en Hechos, en el capítulo 9, del versículo 3 al 4 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí vemos que se le está mostrando también Dios de una manera audible a Saulo de Tarso en ese entonces. Después el apóstol Pablo se le apareció en una visión también. También habló con el apóstol Juan. También Dios le habló al apóstol Juan. Recuerden que él estaba preso en la isla de Patmos. Estaba preso, pero eso no le quitaba su ánimo y sus ganas de tener una comunión con el Señor. Una comunión con todo su ser y con todo su corazón. Y fue cuando Dios le habló y le dio el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz que puede ser fuerte, que puede ser potente. Hay distintas formas en las que Dios habla. Puede ser como un susurro, o puede ser una voz potente como un trueno, como menciona aquí el apóstol Juan en este versículo de Apocalipsis que leímos. Dios habla. ¿Y por qué quiere hablarnos Dios? ¿Por qué nos querría hablar Dios a ti y a mí, hermano? Porque Dios quiere revelarnos cuál es el plan que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere tener comunión con su pueblo, como lo mencioné en un inicio. Él quiere anunciarnos sus deseos, sus planes en este presente, en nuestro presente, en nuestro futuro también. Él quiere tener comunicación con nosotros porque eso es parte de su ser. Tener comunicación con nosotros, externarnos y decirnos cuáles son los deseos, cuál es el propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a obedecerle, podremos escuchar esa voz. En ocasiones estaba leyendo y decía que en ocasiones pareciera que tenemos una sordera espiritual, porque
no ponemos todos nuestros sentidos atentos para tener esa comunión con Dios, que debe ser en espíritu, porque la palabra de Dios nos dice que Él también es espíritu, y como tal, una condición que es elemental para poder escuchar su voz también es vivir en el espíritu, para tener comunión con el Espíritu de Dios y poder escuchar lo que Él quiere hablar a nuestra vida. La voz no siempre es audible, no es algo que se pueda escuchar. Y hay gentes que han tenido esa maravillosa experiencia de sí poder escuchar la voz de Dios hablándoles, pero creo que no es la mayoría de nosotros quienes hemos experimentado este gozo de que Dios nos hable de manera audible. Pero hay muchas otras maneras en las que Dios nos puede hablar. No esperemos tal vez a que Dios nos hable por nuestro nombre. Tal vez si yo no escucho que Dios me dice Alejandro, Alejandro, ¿no? Como habló a Samuel, como habló a Saulo, como habló a Moisés. No tengo que esperar yo escuchar precisamente esa voz para saber que Dios está hablando a mi vida y que está hablando a tu vida. Debemos de tener un entrenamiento, debemos de tener un crecimiento espiritual para poder lograr escuchar esa voz audible. Y quiera Dios que algún día pueda yo y puedas tú, hermano, escuchar esa voz audible. Y si ya lo has experimentado, te felicito, hermano, porque has vivido una de las experiencias, imagino yo, más grandes que podamos tener como cristianos. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos habla. El problema es que no entendemos o no queremos entender, porque no ponemos atención a esa voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Dios hablar a nuestras vidas? ¿Y cuántas de esas veces hemos hecho caso omiso? ¿Cuántas cosas nos ha mandado Dios a hacer? ¿Cuántos mensajes nos ha puesto Dios en nuestra vida? Y nosotros nos hemos hecho, como dicen, de la vista gorda. No nos hacemos de la vista gorda, pero sí del oído sordo. Porque de pronto no queremos entender o no queremos escuchar. ¿Por qué? Puede haber muchas circunstancias. El caso es que hacemos caso omiso, ya sea por temor o porque dudas en que en realidad sea la voz de Dios la que te está hablando. Siempre tenemos alguna excusa o tendemos a tener una excusa para no escuchar la voz de Dios hablando en nuestras vidas. Pero debemos de saber que Él siempre nos está hablando. Siempre quiere que pongamos atención a su voz. ¿Por qué no lo hacemos? ¿O por qué de pronto no escuchamos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida? Pueden ser muchos motivos. Hay quienes piensan que porque son muy pequeños para escuchar la voz. O somos muy jóvenes, ¿no? Soy muy joven en el Evangelio. O soy muy joven en el camino con Cristo y yo creo que eso debe llevar mucho más tiempo, más preparación. Pero eso no es un impedimento. Dios le habló a Samuel y Samuel era un joven. Siendo un joven Samuel, Dios le habló. Dios también le habló a Jeremías y Jeremías era un niño. En cambio, Dios tenía un propósito para su vida, así como puede tener un propósito para ti y para mí en nuestra vida. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué podemos no escuchar la voz de Dios? Porque estamos demasiado ocupados para poner atención a la voz de Dios. Siempre tenemos muchas cosas que hacer, siempre tenemos actividades que demandan nuestra atención más que esa calma que, por ejemplo, recuerdo algún día el pastor nos predicó aquí en el templo, ¿no? Dios habla en el silencio, Dios habla en la calma también. Pero si todo el día andamos afanados, todo el día estamos corriendo, todo el día estamos preocupados por cosas pues que no son tan valiosas, tan poderosas como para quitar la atención de Dios cuando nos quiere hablar. También sería bueno practicar y empezar a tener estos
estos ratos de silencio, de comunión con Él, de tranquilizar un poco nuestras actividades, de calmar un poco, bajarle un poquito a la pila para nosotros poder tener esa oportunidad de escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Hay quienes no escuchan la voz de Dios porque piensan que Dios ya les dio lo que les tenía que dar en esta vida, ya sea material o espiritualmente. Muchas veces decimos que cuando alguien es prosperado, piensa que ya Dios le dio todo, pero también espiritualmente estoy seguro que hay gente que piensa que Dios ya le dio todo espiritualmente. Y eso es lo que hace que cierres el oído, o que no pongas atención, o que no escuches lo que Dios te está hablando, porque piensas que ya lo tienes todo. Debemos de comprender que la prosperidad que podamos tener nosotros en nuestra vida no es suficiente, no puede saciar nuestro corazón. Quien sí la puede saciar es la palabra de Dios cuando la escuchamos. Por eso debemos de estar muy atentos y muy preparados para lograrlo. Ya dijimos que Dios nos habla y que Dios sigue hablando en la actualidad. ¿Y cómo nos puede hablar Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios en nuestra vida? Dios nos habla siempre por diferentes métodos, como lo comenté en el inicio. Uno de ellos es por medio de su palabra. Dios dejó escrita su palabra en la Biblia y la dejó para que nosotros la leamos, para que la conozcamos, para que aprendamos y para que la prediquemos, pero también para que la escuchemos. En la Biblia, en la palabra de Dios está escrito y se nos revela la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que leer su palabra, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que escuchar su palabra también cuando es predicada en la iglesia. Cuando estamos en la iglesia también Dios nos está hablando porque estamos escuchando su palabra que está escrita en la Biblia, y también puede ser dada por el mensaje de alguien que está predicando precisamente la palabra. Y al mismo tiempo debemos, ahorita que toqué este punto de la palabra que se predica en el templo, en la iglesia, debemos de tener cuidado también con estos falsos profetas, falsos maestros de los que también ya hemos hablado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo su palabra precisamente, sabiendo cuándo algo proviene de Dios y cuándo no es de Dios. Por eso tenemos nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para discernir qué es lo que se nos está diciendo, qué es lo que se nos está enseñando, si es correcto o no es correcto. Debemos de tener cuidado en no creer más en los sueños que otras personas de pronto tienen, o en nuestros propios sueños incluso. Esto no quiere decir que Dios no hable por medio de sueños. Por supuesto, habla por medio de sueños, pero debemos de tener esa capacidad de saber cuando ese sueño no es de Dios, y sobre todo cuando ese sueño nos va a llevar a alejarnos de Él. Cuando nos lleva a alejarnos de su presencia, entonces ese sueño no es de Dios. Pero Dios sí habla también por medio de sueños. Por medio de sueños nos revela cosas que quiere que logremos, cosas que quiere que hagamos también. Pero la palabra más segura, como lo dije, está escrita, y esa palabra de Dios es la Biblia. Podemos escuchar la voz de Dios a través de la oración. Cuando tú quieres tener una conversación con alguien, tienes que decir la primera palabra. Sería complicado que si tú quieres hablar con alguien, ese alguien se acerque y te empiece a hacer la plática, a menos que esta otra persona sea demasiado sociable como para llegar y querer hablar contigo, ¿no? Pero generalmente tú eres quien tiene que decir esa primera palabra. Y eso es lo que quiere Dios, tener una relación con nosotros así, en oración. Que no sea una oración solamente de pedir, pedir y pedir. Que sea una oración como se nos ha enseñado
una plática, una comunión con nuestro Padre. Hemos sido hechos sus hijos. Se nos ha dado la potestad de decirle Abba, Padre, de llamarlo como un Padre. Y así tendría que ser nuestra comunión con Él. Cuando nosotros hablamos con otra persona, como lo mencioné, generalmente tenemos que callar para que esa persona pueda darnos su opinión o pueda dar la respuesta a algo que estamos preguntando. Y muchas veces pasa en una relación con otra persona, pasa como también en la comunión con Dios, en la cual yo hablo y no dejo hablar a la otra persona. Entonces, ¿cómo voy a tener la opinión de la otra persona? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios si yo solamente hablo, termino y me voy? Tal vez sería momento de hacer ese espacio en la oración, ese momento de silencio del que hablábamos hace un rato, en el que yo hable y pida dirección de Dios. Preguntarle qué es lo que quiere en mi vida, cuál es el propósito de Dios en mi vida, pedirle consejo. Preguntarle si lo que estoy haciendo bien en mi vida es correcto para Él. O tal vez si necesito cambiar la dirección de lo que estoy haciendo. Eso es lo que tendremos que hacer en una oración. Es una comunión con nuestro Padre. Más allá de vanas repeticiones, como también lo dice la palabra. Tengamos esa comunión con Dios. Él desea escucharnos que le hablemos. Él desea que le hablemos, y es en esos momentos cuando nosotros estamos preparados para escuchar la voz de Dios, cuando tenemos una real comunión. También debemos de preparar nuestros corazones para escuchar la voz de Dios a través de la oración. Si preparamos nuestro corazón, es más probable que podamos llegar a escuchar esa voz de Dios. Y puede que no lo oigamos de manera audible, como ya lo hemos dicho, ¿no? Un sonido tal como alguien cuando te habla. Pero Dios está hablando a través de su palabra. Dios está hablando a través de la oración. Dios está hablando a través de nuestros pensamientos. Dios habla a través de nuestra conversación con otros. Dios nos habla por medio de las circunstancias. Muchas veces de las circunstancias que estamos viviendo, me refiero. Muchas veces Dios nos ha hablado a nuestra vida, pero nosotros no hemos querido entenderlo. Tal vez Dios nos ha llevado al desierto. Entonces es ahí donde tenemos que poner atención y escuchar qué es lo que quiere Dios de nuestra vida. Y estar atento a ese mensaje y sobre todo estar atentos a obedecerlo. Tal vez el salir no sé si lo has pensado, tal vez salir del desierto en el que nos encontremos, si te encuentras en este momento en algún desierto, o si te has encontrado en algún desierto en algún momento de tu vida, tal vez no sea cuestión de tiempo para salir del desierto. Tal vez sea cuestión de obedecer la palabra de Dios. Muchas veces, e incluso la voz popular dice, el tiempo lo cura todo. Pero tal vez este sea el momento de pensar en que la obediencia también va a resolver nuestros problemas. Que la obediencia va a hacer que crucemos ese desierto más rápido de lo que pensábamos. Es difícil cuando no queremos escuchar la voz de Dios hablándonos por medio de las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué más vamos a soportar para poder atender a Dios, la voz de Dios hablando a nuestras vidas? Es momento de hacer caso, de poner atención y saber qué es lo que quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros.
Otra manera de escuchar la voz de Dios es a través de Jesús. La Biblia también nos dice que Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces, si nosotros deseamos escuchar la voz de Dios, debemos estudiar y conocer las enseñanzas de Jesús. Jesús nos quiere conocer, también quiere tener una relación personal con nosotros. Pero es muy difícil que podamos tener una relación personal y una relación fuerte y sólida con alguien cuando no le conocemos. Cuando no conocemos a alguien, es complicado poder llegar a tener una relación fuerte. Conozcamos a Jesús a través de su palabra. Eso nos va a hacer más fuertes. Eso nos va a hacer tener una conversación más profunda con Él, conocerlo. Juan, en el capítulo 14, del verso 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es entonces el cumplimiento de cómo escuchamos la voz de Dios. Y este es el siguiente punto. Escuchemos la voz de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. En el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En Hechos, en el capítulo 2, se habla del día de Pentecostés y todos conocemos la historia. ¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? Dice que se derramó el Espíritu Santo, se derramó sobre todos los que estaban ahí, unánimes, juntos en un mismo espíritu. Entonces, esto es parte de la personalidad de Dios, su espíritu. No vino a ellos, a los que estaban en el día de Pentecostés, no vino a ellos de forma que lo pudieran ver o que lo pudieran tocar. Vino para algo más grande, vino para habitar en ellos, para vivir dentro de ellos. Ese mismo espíritu está disponible para ti y para mí el día de hoy. ¿Eres cristiano? Si eres cristiano, ya tienes acceso a ese Espíritu Santo. Entonces, pidamos llenura del Espíritu Santo día a día. Todos los días pidámosle a Dios que nos llene con su Espíritu, que derrame su Espíritu sobre nosotros día con día. El Espíritu Santo, hablábamos hace un rato y platicando con el pastor, el Espíritu Santo habla a nuestra vida, también nos habla a nosotros de una manera sutil. Tal vez ese susurro que escuchas, que le habla a tu alma, es esa vocecita que escuchas y que dices: esto que estás haciendo no está bien, o te hace falta hacer esto u otra cosa. Es el Espíritu Santo hablándote calmadamente, de manera tranquila, como un susurro. Y eso te ayuda a reconocer las oportunidades de Dios para tu vida. Para terminar, hermanos, quiero comentarte, ya hemos visto que tenemos la Biblia, que tenemos la oración, que tenemos a Jesús y que tenemos al Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios, para poder lograr escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dios responde a los corazones dispuestos. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Hay que tener un corazón dispuesto para escucharlo.
para entenderlo, para obedecerlo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dios está tocando a tu puerta? Ábrele, déjale entrar en tu corazón. Él necesita un corazón dispuesto. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir, tal vez sea el momento de que dispongas ese corazón para escuchar la voz de Dios y para que escuches lo que Dios quiere en tu vida, para que escuches lo que Dios quiere hacer contigo o a través de ti. Él tiene un propósito. Hermanos en la fe, tal vez hemos dejado de escuchar esa voz. Pongamos nuestros sentidos al 100% para escuchar a ese Dios, a ese Creador, a ese Salvador que nos quiere hablar y que nos quiere seguir hablando. Nunca es suficiente, hermanos. Nunca tenemos suficiente. Así como queremos más de otras cosas materiales, también necesitamos querer más del Espíritu Santo. Necesitamos querer más del conocimiento de Dios. Necesitamos querer escuchar más la voz de Dios en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que Dios pueda levantar algo grande dentro de ti, es necesario que trabaje primero en tu interior. Por eso es importante, y lo comenté en un inicio, es importante que determines en este nuevo año que inicia ser una buena tierra, en donde se deposite la semilla de Dios. Hazte ese propósito, ser buena tierra para la palabra de Dios, para que germine, para que crezcas, para que hagas frutos en el Espíritu, para que se den esos resultados y las conquistas que no dependen de las circunstancias, no dependen tampoco de la edad, tampoco dependen de tus posesiones, dependen de la confianza que tengas en Dios, en su obra y en su palabra. Es tiempo de entrenar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Empieza por tu corazón. Deja que tu palabra te limpie, te forme, te transforme y te haga una persona con carácter firme. No tengas miedo, estás en las mejores manos. Escucha la voz de Dios. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Cantamos a Jesús con todo nuestro corazón. La palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le cantamos con todas nuestras fuerzas al Señor. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, oh no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo
mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, oh no, de repetirlo hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, más imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para dar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, te amo, tú eres mi todo, Señor. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, 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 el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio mi vida una razón para dar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gozo saludarles aquí en la víspera de terminar este año 2020, que ha sido un año difícil para el mundo, para las familias, para las iglesias. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermano, aquí estamos todavía el día de hoy, gracias a Dios. Enviando saludos a los hermanos, siervos, consiervos, pastores, músicos, cantores, aleluya, a los diáconos fieles al Señor y a su iglesia, a todos los líderes. Saludos con todo mi corazón
en este año que está terminando y invitándoles en esta noche a una vez más estar reunidos por unos momentos juntos. Gracias por habernos apoyado con sus oraciones, con sus mensajes durante este año que, repito, ha sido muy difícil para todos, hermano, también para nosotros. Pero, amados, una cosa quiero compartirles esta noche, y es la voz de Dios, su voz, su voz. Y, amados, cualquier cosa que nos ha pasado en estos días nos afecta. Si nos da tos, que puede ser el COVID, que si nos duele la espalda, que no puede ser el COVID, que si nos duelen las piernas, puede ser el COVID. Hermano, este año, hermano, ha sido realmente, hermano, un año, hermano, de un espíritu, hermano, de enfermedad y pandemia mundial que ha traído terror, que ha traído, hermano, incertidumbre, y lógico, hermano, que ha traído muerte. El Señor reprenda este espíritu, hermano, en el nombre de Jesús. Y para este año, hermano, que estamos a punto de comenzar, hermano, yo le invito con todo mi corazón que ponga en su corazón el propósito, aleluya, en este año de oír la voz de Dios. La voz de Dios que habló a los profetas, la voz de Dios que habló, hermano, a sus siervos, hermano. La voz de Jesús que habló a sus discípulos estando con ellos. Y después, estando en el cielo, sigue hablando a sus discípulos, sigue hablando a sus siervos. Hermano, la voz del Señor es potente, gloria al nombre del Señor. La voz de Dios, hermano, es una voz de gloria, aleluya. Gloria quiere decir con su presencia, amén. Su presencia, hermano, que esté con nosotros, que ha estado con nosotros. Y, hermano, para comentarte este tema y esta experiencia, hermano, decía mi hermano Ale, yo también se lo he comentado a él, igual que a otros, hermano, a través de los años, hermano, de verdad uno va teniendo experiencias diferentes de ese trato con Dios. Y, hermano, una de las cosas, como lo comentamos en algún tema anterior, en el llamamiento, Dios llama por nombre, hermano. Cuando hay un propósito para alguien, Dios te habla, oye su voz, te dice tu nombre, te invita a su obra, amén. Y tú, hermano, como Isaías y como todos los que hemos oído el llamado de Dios, decimos: sí, Señor, aquí estoy, Señor, para servirte, Señor, porque su voz es maravillosa. Ya decía Ale en esta mañana, en esta hora de su comentario, a veces la voz de Dios es dulce, hermano. A veces la voz de Dios es suave, a veces es fuerte, hermano. Y quiero decirte que en estos días, hermano, que estoy viviendo todavía el duelo de la muerte de mi esposa, que ahora está con el Señor, gloria a Dios. De eso tengo testimonio en mi corazón y en mi espíritu, aleluya. Hermanos, ya para despertar en la mañana, una de estas mañanas, hermano, me despertó, hermano, una voz potente en mi espalda, con un soplido. Y, hermano, soy de Dios. He oído la voz de Dios en diferentes formas, y algunas veces, así como te lo he dicho, el Señor me ha hablado por mi nombre y me dice: Jonathan, ¿qué te parece esto? ¿Quieres hacer esto? Mire hasta dónde ha llegado esa comunión y esa confianza con Dios. Y yo le digo: sí, Señor, esto sí me gusta. Y a veces yo también ha habido cosas que le digo: no, Señor, eso no. Y el Señor no se enoja, hermano, cuando Él nos habla. Esto es como decíale también la oración, hermano, que la oración es un diálogo, ¿verdad? Pero, hermano, qué diferente es cuando el diálogo lo comenzamos nosotros. Señor, si estás ahí, Señor, si puedes ayudarme. Cuando es Él el que te dice: hey, Jonathan, quiero hablar contigo. Algunas veces he estado sentado en mi sala, hermano, de estar viendo televisión, y yo no sé, pero a veces se me ha pasado las horas allí, y es el Espíritu Santo con esa voz dulce pero con autoridad que me dice: hey, quiero hablar contigo. O sea que hay que dejar la tele, hermano. Y la he dejado, hermano, porque la voz de Dios se conoce, la voz de Dios es suave, la voz de Dios también es con autoridad. La voz de Dios, hermano, también es, hermano, potente adentro, que es una voz que no sabes de dónde sale, de dónde viene, pero que tú la percibes tan claro, amén, que te he tenido que dejar la tele, me voy a mi cámara, cierro la puerta, procuro que no entren los menos ruidos, y ahí me siento: Señor, aquí estoy, hablemos. Y exactamente, Dios ahí está para decir lo que hay que hacer, el mensaje que hay que compartir,
las necesidades en las cuales hay que pensar, etcétera, etcétera. Oír la voz de Dios, hermano, es un regalo del cielo, hermano. Dice la palabra del Señor que Dios ha hablado, hermano, desde el principio. Amén, gloria a Dios. Así que Dios habló al mundo y el mundo fue hecho por Él, por su voz, por su orden, por su autoridad. Voz de potencia del Señor, voz de gloria del Señor, voz, hermano, de fuego, gloria al nombre del Señor. Esa voz, hermano, está, hermano, llamando hoy al mundo también. Estamos viviendo esta pandemia, hermano, y esto es un llamado de Dios, hermano. Así que, hermano, como cuando tiembla, y en México que tiembla tanto, hermano, hay un dicho: ves el temblor y no tincas. Ahora, hermano, en esta situación que estamos viendo, ves la necesidad y no te pones a orar. Ves la necesidad y no pones atención. Es que hay que pedirle al Señor este año un poco más, hermano, de oírlo claramente, para poder tener una comunión más íntima con Él, para poder, hermano, entender más clara su voz. Alabado sea el nombre del Señor. Oírlo fuerte y claro. Aleluya. La voz, hermano, de Dios, hermano, ha sido siempre, hermano, poderosa. Aleluya. La voz del Señor en el desierto, hermano, dice que hacía temblar el desierto. El monte Sinaí temblaba, hermano, y la gente dice que lo veía y que estuvo así, hermano, por 6 días, hermano, el fuego aquel, hermano. Y desde ahí, desde ese fuego, desde ese monte, desde ese desierto, se oyó la voz del Señor hablándole a Moisés: sube acá. Aleluya. El pueblo oyó. Ahí te hablan. Fue otro tema que les compartí por ahí, porque se oyó el nombre: Moisés, sube acá. Moisés subió y dice que entró en una neblina como de fuego. Eso es, hermano, que dice la palabra del Señor: si pasarás por el fuego no te quemarás, y por las aguas no te anegarán. Cuando es Dios el que te llama, aleluya, no hay nada que te detiene. Su voz es magnífica, hermano. Así como cuando Pedro, hermano, en el mar, amén, se estaba, hermano, en esa gran tormenta, amén, y ahí estaba Jesús, y ahí estaba una vez más la voz de Dios, aleluya, la voz del Señor allí en el mar de Galilea. Gloria al nombre del Señor. Cuando aquellos pescadores asustados, hermano, por esa gran tormenta, dice: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Se puso de pie, reprendió aquella gran tormenta y dijo: ¿quién es este que los mares le obedecen? La voz del Señor reprende, detiene, calma los vientos, calma las tempestades. En esta tempestad, hermano, no estamos solos. El Señor va con nosotros. Vamos en su barca. Y yo quiero decirte otra experiencia de Ebenezer, amén, que el Señor me ha dado. El Señor me dijo: Ebenezer es como un barco, y yo te he dado una bitácora. Sigue esa bitácora, porque todos los que se suban a esta nave, tu pequeña barca, tu pequeña Ebenezer, llegarán al final de su camino, al final de la jornada. Gloria al nombre del Señor. Y por eso, hermano, es que me alegra, me goza, y por eso espero que esta nueva generación, hermano, de hombres y mujeres de Dios, sean, hermano, también gente que oye la voz de Dios aquí en Ebenezer. Porque la palabra del Señor dice allí en el Salmo 29 que leímos: en su templo todo proclama su gloria. Su gloria se proclama por su palabra predicada, por su alabanza que se le rinde con todo el corazón, con todas las fuerzas. Aleluya. Dios recibe la gloria, la alabanza, y también nos da su voz aquí en el templo. Sí, dijo Ale, y dijo bien: ¿cuántos hemos oído la voz de Dios en el templo? ¿Puedes decir amén allá en tu casa? Sí, porque hemos oído la voz de Dios cuando un predicador ha venido, cuando un hombre de Dios ha venido y trae la voz del Señor, el mensaje de Dios, la inspiración de Dios. Cómo nos toca, cómo nos mueve, cómo nos sacude. Gloria al nombre del Señor. Y si estábamos a punto de perecer, el Señor nos rescata, el Señor nos sana.
¿Dónde? Dice en su templo, porque en su templo todo proclama su gloria. La gloria del Señor es la sanidad, es la salvación, es la transformación. Alabado sea el nombre del Señor. Este año, hermano, sea un año para oír más clara la voz de Dios en la casa del Señor, para oír más clara la voz de Dios, hermano, en el diálogo. Como ya dijo Ale, no te pongas a bla bla bla, deja que Él te hable. Si no has aprendido, practícalo, como se dijo también. Tienes que entender y decirle al Señor: yo, Señor, sé que tú tienes, Señor, voz. Háblame, Señor, porque te necesito. Y también puedes decirle: Señor, yo estoy aquí para adorarte. Estoy aquí, Señor, para implorarte por el mundo necesitado. Y el Señor te va a decir lo que tengas que hacer. El Señor te va a mandar a donde te tenga que mandar. Gloria al nombre del Señor. La voz del Señor, poderosa, así como de Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaón, Jehová Shaddai, Jehová, aleluya, en medio de la zarza. Así, hermano, también Jesús estuvo en el desierto, hermano, y dice que estando lleno del Espíritu fue llevado al desierto, aleluya. Así que de repente, hermano, los desiertos no son para asustarnos, los desiertos son para oír la voz de Dios. Los desiertos son para apartarnos y entregarnos, aleluya, a una oración, a una adoración y a una búsqueda, aleluya. Como algunas veces, hermano, los cristianos antiguos lo hemos dicho, hermano, te lo digo con la experiencia en mi corazón, en mi vida, y me he tirado al suelo y le digo al Señor: si no me hablas, yo aquí me quedo, Señor, porque prefiero morirme. Como dijo Moisés en un momento: no me lleves a ningún lado. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me lleves a ningún lado. Y así, hermano, es cuando la necedad, que también hemos hablado de la necedad, se hace buena y queremos que Dios nos conteste. Dios nos contesta, Dios nos habla, ¿sabes? Sí, a veces Señor dice: ya levántate, vamos a hablar. A veces hay que conquistar a Dios, hermano, como se conquista todo lo que se quiere. A veces cuesta, hermano, todo: tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Pero cuando Dios ve eso y ve que estás tan enamorado que lo que quieres es oírlo, ¿sabes? Dios habla, y habla de una manera hermosa, dulce, como a la conciencia, pero no para redarguirla, sino para tranquilizarla, hermano, como al interior, cuando estás como en una tormenta. Porque Pedro, por un momento, hermano, dice que en esa ocasión que Jesús caminó sobre las aguas, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo: ven. Sí, así es esto. Cuando oyes la voz de Dios que dice: es a ti, sí, ven, aleluya. Dice que Pedro no dudó y comenzó a caminar por las aguas, hermano, hacia la presencia del Señor. Solamente, hermano, que a medio camino comenzó a dudar al ver las grandes olas, cómo seguía, hermano, agitado el mar, y dice que comenzó a hundirse. Pero allí estaba el que le dijo: ven. Allí estaba el que le dijo: ven. Y ahí estaba la mano, aleluya, que lo rescató y lo sacó cuando ya se estaba hundiendo. Así está el Señor hoy con nosotros, hermano. El mundo se está hundiendo. A veces también nosotros nos asustamos. Que me duele la espalda, que me duele la pierna, que me siento mal, que creo que ya me está saliendo, no sé, un fluido, la nariz, o no sé, hermano, los ojos, qué sé yo, hermano. Pero todavía es tiempo que salga verdaderamente el fluido y que salgan las lágrimas de los ojos para decirle: si eres tú, Señor, manda, Señor, que yo vaya hacia tu presencia. Manda, Señor, que yo vaya hacia ti, porque entonces iré seguro, Señor. Esto es lo que hay que proponer para este nuevo año: ir en pos del Señor, ir en pos de su voz. La Biblia dice que Jesús, estando frente a la tumba de Lázaro, Jesús, hermano, gritó, hermano, literalmente, cuando todo era imposible, hermano.
Así como la Biblia dice en el Antiguo Testamento, amén, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién oirá? Aleluya. Y allí estaba el autor de la vida, allí estaba Jesús frente a la tumba de Lázaro y gritó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, quién sabe cómo se paró, si estaba amarrado, dice que tenía vendas en los pies y en las manos, pero el Señor se los puso en la puerta y todavía les dijo: ahora desátenlo. Qué importante, hermano, cuando el Señor nos hace parte de este llamamiento, porque oímos su voz y ahora el Señor les dice: desátenlo. Así también sigue haciendo milagros el Señor y sigue diciéndonos: desátalos, tócalos, ora por ellos, ministralos, úngelos, no tengas miedo, la tempestad no te va a hacer nada, porque la voz que está siguiendo es la mía. Oye, dice Lara, así es lo que queremos para el año que sigue y para los años que siguen, porque la palabra del Señor dice que el Señor tiene una voz de arcángel y de trompeta que sonará en el cielo. Y entonces los que estamos esperando, los que lo hemos oído, los que lo hemos sentido, los que le hemos servido, aleluya, dice la palabra del Señor que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, hermano, aleluya. Seguramente, hermano, seguirá habiendo problemas, seguramente, hermano, se acaba esta pandemia, porque todavía no se acaba, y hasta el miedo que puede salir otra, que ya está surgiendo otra. Surjan las que surjan, hermano, aleluya. El Señor dice: ven y sígueme. El Señor dice: aquí está mi mano. El Señor dice: hagamos ahora, todavía es tiempo de hacer. Desátenlo. Hay gente atada, hay gente atormentada, hay gente asustada. Desátala en el nombre de Jesús. Y no solamente porque le grites, no, sino porque vea el poder que está en tu vida, la unción que brota de tu cuerpo, de tus manos, de tus ojos, de tu boca, aleluya. No sale la contaminación, sale la sanidad, no sale la maldición y el temor, sale la seguridad de un Cristo que te ha llamado, al que seguimos porque su voz hemos oído, aleluya. Voz como de trompeta y más que de ángel, voz de autoridad, pero sobre todo una voz de amor, una voz de amor, una voz con amor que te envuelve. Para mi experiencia, este tiempo que he pasado, ya casi 2 años, de alguna manera, en mi duelo y en mi soledad, viviendo solo en mi casa, siento la presencia envolvente de Dios. Siento como Dios se envuelve donde quiera que me siento, donde me acuesto, donde como, aleluya. Siento esa presencia porque he oído su voz en toda mi casa, por arriba, por medio, una casita de 3 pisos allí, pero lo he podido oír en la azotea, lo he podido oír cuando dejo la sala para ir a hablar con él a la recámara, meterme a mi estudio, cuando me hinco en la madrugada en mi sala y me pongo una almohada en la boca para cuando grito o lloro no me oiga ni asuste a nadie, pero su presencia, su voz, su dulce voz me dice: tú eres mi siervo. Deja que la voz de Dios conquiste tu vida, seas feliz y estés seguro. ¿Sabes? Un día de estos nos vamos. Cristo ya viene. Y si el Señor no viene, nosotros vamos a Él, al hogar preparado para nosotros. Muchos se han ido con el Señor. Y ahora en esta misma pandemia, hombres que amaron a Dios, hasta el último momento, ya están con Él. Igual que pude ver y contemplar el testimonio de mi esposa, que me dijo: ahora yo estoy segura en la paz y en el seno del Señor
Dios que servimos. Y me dijo a mí: y tú, cuídate. Y tú, cuida todavía a los que tienes bajo tu supervisión, autoridad, pero sobre todo bajo el manto del ministerio que Dios te ha dado. Porque esto no se recibe de los hombres, sino de Dios. Y por eso, hermano, es un año más que estamos a punto de empezar para pedirle a Dios la nueva experiencia. Quiero oírte, Señor. Claro, quiero oírte, Señor, y tener esa confianza contigo. Quiero oírte y que tú me escuches. Que me dejes oír tu voz en las nuevas maneras que todavía no sé. En un siervo apacible o en la potencia de un trueno. No me voy a asustar. Será la nueva experiencia para este año. Tendrá que aparecer la voz de Dios poderosa para exhortar y para detener a todos los demonios de enfermedades, para detener a todo espíritu de muerte. Y es cuando el Señor te diga: hazlo, deténlo, páratele delante y no le tengas miedo. Sí, Señor, tu voz hará la diferencia. No seré yo, serás tú, Señor. Y yo me alegraré de ver tus maravillas. Año 2020 se va de una manera tan difícil para el mundo. Pero aquí viene el nuevo año y quiero proclamarlo en fe. Será el año del Señor, como aquella voz que el Señor levantó en el desierto. Una voz ungida, una voz potente. Y decía Juan el Bautista: yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. El Mesías llegó. Y ahora el Dios de dioses, el Rey de reyes se aproxima. Y las voces se necesitan levantar más que nunca, con poder, con autoridad, con amor, con entrega, con pasión. Y este año recibimos de Dios su voz de trueno, su voz de amor, su voz de poder, su voz de santidad, para seguirlo. Feliz año nuevo, hermano. Este año será mejor para todos los que aman al Señor. Y por la misericordia de Dios, también para el mundo, al cual todavía Dios le da otra oportunidad. Que tu voz, Señor, suene en los cuatro cabos de la tierra. Preparad el camino, enderezad sus caminos, porque el Señor ya viene. Gracias, amado, por permitirme llegar al 2021. Gracias por los que ya se fueron y ahora están en tu presencia. Son más felices, Señor, y más bienaventurados. Pero nosotros seguimos aquí. Danos las fuerzas. Danos los oídos para oírte y la voz para publicarte. Que este 2021 sea un año mejor para todos, para todo el mundo. Gracias, Señor. Un gran abrazo. Feliz año nuevo, hermanos.
Un día a la vez, hermanos, paso a pasito hasta llegar al cielo. Nuestro ayudador está con nosotros. Necesitamos encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mí, yo quiero un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que todo está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero un día a la vez. Un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Muchas gracias, hermanos. Estamos muy contentos de saber que nos acompañaron en esta noche para despedir este año, que ha sido un poco complicado, pero puesta nuestra confianza en Dios, vamos a salir adelante, hermanos. Gracias porque nos han acompañado durante 9 meses ya de esta manera virtual. Nos hemos tenido que acostumbrar a una nueva forma de transmitir la palabra de Dios, de dar la palabra de Dios. Gracias porque nos dejan entrar a su casa y ahora seguramente a su comedor, porque tal vez ya estén en la cena con sus familiares queridos. Muchas gracias, hermanos, de parte del equipo que hace posible que llegue hasta su casa de manera virtual estos servicios. Me toca ser el portavoz, pero quiero agradecerles de parte de David Aguilar, de parte de Lisbeth Morales y bueno, de parte del pastor Jonathan, que aquí está conmigo. Personalmente él les dará las gracias. Les deseo que tengan una feliz noche en compañía de sus seres queridos. Oye, muchas gracias, Ale. De verdad es un gozo, hermano, el poder llegar a esta, como se dice, a esta transmisión de Año Nuevo, porque ha sido una aventura, hermano. Por lo cual, de verdad,
felicitamos, hermano, y agradecemos, más que felicitar, agradecemos mucho a los que han hecho posible este trabajo, hermano, como ya se ha mencionado, hermano, en particular, hermano, pues a estos tres mosqueteros, que aquí hay una mosquetera, ¿verdad? Pero bueno, Dios la ha bendecido y la ha usado y nos ha sido una gran bendición también, como siempre. Gracias por su trabajo y por su amor. Quiero decirle a la iglesia y a todas las familias de la iglesia que hemos pasado un año difícil, pero que Dios ha estado con nosotros. Hermano, gracias al Señor, hermano, que por su misericordia, hermano, estamos llegando pues al término de este año y comenzando el nuevo. Para el nuevo, hermano, ya hemos predicado. Que la voz de Dios sea nuestra prioridad. Que la oigamos en la casa, que lo oigamos, hermano, en los cuartos de nuestra casa, que lo oigamos en la iglesia, que lo oigamos en el camino, gloria a Dios, y que esa voz de Dios nos va a dirigir siempre y nos va a guardar siempre, aleluya, porque es poderoso, amén. Así que, muy feliz año nuevo a todas las familias de la Iglesia Cristiana Benecer. Muchas felicidades a nuestros consiervos, pastores y amigos que nos han visto, también nos han seguido, también han orado por nosotros. Hermano, quiero decirle que el Señor me ha dado un regalo maravilloso. En mi vida he oído al Señor de diferentes formas. Gracias a Dios, le agradezco al Señor. Hermano, tan hermoso privilegio. Pero ahorita, hermano, para este año nuevo, hermano, en esta semana, hermano, para compartirles esta palabra que se llama la voz de Dios. Yo he oído la voz de Dios de diferentes formas, pero también, para esta vez en especial, Dios me la dio con un abrazo. Sí, con su presencia, con una voz y con un soplo poderoso en mi cama. Y me hizo entre asustado y no, porque yo conozco la voz de Dios. Al comentar esto con mi hijo David, le dije, oye hijo, sentí hasta como de repente miedo. Y me dijo, ¿tú conoces la voz de Dios? No te asustes. Si tú ya sabes, sí, claro que no fue, hermano, más que una nueva experiencia. Esa experiencia como que abrazo así, apapacho así. Oiga, hermano, Dios es bueno y maravilloso. Te lo deseo para ti. Experiencias nuevas con el Señor para este nuevo año, hermano. Más fidelidad para el Señor, para oírlo más fuerte y claro todos los días de tu vida. Y tengamos siempre, una iglesia bendecida donde la gloria del Señor se manifiesta, la voz del Señor se manifiesta, el Espíritu de Dios se manifiesta, y seamos una iglesia que testifica de estas cosas, que habla de estas cosas. Hermano, te invitamos, hermano, a ser constante y puntual en cuanto abramos nuestra iglesia para los servicios, hermano, presenciales, los cuales seguro estoy, hermano, serán llenos de la gloria del Señor. Dios les bendiga. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, hermanos. Felicidades. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Queremos desearles un muy feliz año nuevo. El 2020 ha sido un año muy difícil, ha sido un año complicado. Sin embargo, hemos visto cómo Dios ha sostenido nuestras vidas, nos ha cuidado y nos ha guardado. Anhelo que este 2021 sea un año mejor, en donde en su hogar esté reinando Cristo y la salud sea parte de su vida. Y también les pedimos que por favor sigan cumpliendo con el protocolo. Sabemos que es un año nuevo que comienza, pero esta enfermedad desgraciadamente sigue aquí. Sabemos que Dios está con nosotros, que nos cuida y nos va a bendecir enormemente, pero hay que seguir firmes y cuidándonos unos a otros. Dios les bendiga y que en su casa haya mucha felicidad este año que comience. Que Dios los bendiga y los extrañamos. ¡Feliz año nuevo! Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que en este año que viene la pasemos todos bien, en compañía de todas nuestras familias, aunque estemos lejos, pero les mandamos un feliz abrazo. Un año nuevo muy un año próspero. Un año nuevo próspero, y que lo pasen bien con toda su familia. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo virtual. Adiós. Bye. ¿Qué tal, hermanos? Les mando un saludo a la Iglesia Benecer, en San Pedro Jalostó, Estado de México. Pues todos hemos estado batallando con esta pandemia que nos está dejando este año 2020.
por lo cual ahora las autoridades nos han pedido que vivamos en una nueva normalidad. Y es bueno esto para la cuestión que estemos nosotros con salud todos. Les quiero compartir en Romanos 12:2 este versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Más allá de lo que nos digan las autoridades, que está muy bien, que nos sigamos, hacer mejor la voluntad de Dios y que Dios esté en nuestras vidas, para bien de todos. Hermanos, les envío un saludo. Uriel Aguilar. Hasta luego.